Muchos sois los que alguna vez me habéis dicho que os gustaría tener un Mustang como este o que os estáis mirando de algún día compraros un Mustang. Si es así, en este vídeo vamos a repasar 5 cosas que tienes que tener en cuenta antes de comprarte un Mustang como el que me compré yo aquí detrás, ya sea de segunda mano, ya sea nuevo, ya sea importado o ya sea europeo. Vamos a ver qué tienes que tener en cuenta antes de comprarte un Ford Mustang. Lo primero que os tenéis que fijar es si es una unidad fabricada para Estados Unidos o si es una unidad europea. A pesar de que todos están fabricados en Estados Unidos, incluidos los europeos como este de aquí, y en la ficha técnica pueden aparecer como importados, hay que tener en cuenta que hay unas diferencias respecto a los Mustangs europeos destinados para el público y el mercado europeo y otros para los americanos. Hay unas diferencias para poder fijarnos y la primera de ellas es en la parte de atrás. Veréis que donde sale el GT, en el caso del GT, o el caballo en el caso de que sea un EcoBoost, aparecerá en un círculo. Cuando es europeo tiene este círculo, cuando es americano aparecen directamente las letras de GT o el caballo sin el círculo que lo rodea. Otro de los elementos para identificar si es un Mustang europeo o americano son los faros traseros. En el caso de los Mustangs europeos vienen con las luces en blanco, en cambio los americanos vienen con las luces en rojo, las 3 líneas, por lo que es una forma de identificarlos, pero no es la más fiable, sino la menos fiable, ya que muchos de los americanos se ponen las luces europeas porque luce mucho mejor que las rojas, sobre todo en caso de que sea un Mustang diferente al rojo, ¿no? Si tienes un Mustang de color azul, prefieres tener unas luces blancas que combinen mejor a que tengan unas luces en rojas, ¿no? O por ejemplo, en caso de un Mustang negro le quedarían espectacular las luces blancas en vez de las rojas. Entonces hay muchos Mustangs americanos que también les cambian los faros por los europeos, así que puede ser un método no muy fiable para identificarlo. La tercera cosa con lo que podemos diferenciar a los Mustangs europeos y americanos son los retrovisores, y esto sí que es lo más fiable de todos, ya que es muy difícil cambiar los retrovisores porque no son compatibles poner unos retrovisores europeos en un americano y viceversa. Hay que cambiar todo el sistema del retrovisor, no se puede cambiar simplemente la parte de arriba con el cristal, sino que es toda la pieza en sí que se cambia, incluso la montura, por lo que es la cosa que menos se cambia en el caso de que se pongan piezas, por ejemplo, europeas en los americanos y viceversa. En el caso de los europeos, los retrovisores son de esta forma más triangular, más grandes. Los americanos los diferenciaréis porque son un poquito más planos, más horizontales, sin tener esa forma tan triangular. Eso también, en el cristal suele aparecer las letras de algo de como que los objetos están más lejos de lo que parecen en verdad, perdón, que están más cerca de lo que parecen en verdad. Algo así suele aparecer también escrito en el propio cristal. ¿Y por qué es importante fijarse en si es una unidad americana o si es una unidad europea? ¿En qué cambia? Si en verdad son 4 detalles tontos que afectan a las regulaciones europeas o americanas que pueden cambiar para acabar de homologar el coche en Europa. Por una simple razón, y la misma por la que quiero enlazar con el segundo punto a tener en cuenta, de si es un coche siniestrado o no. Claro, eso si os paráis a pensar tiene mucho sentido de por qué íbamos a vender una unidad americana en Europa cuando se puede comprar directamente el europeo. ¿Cómo puede salir más a cuenta importar un Mustang que comprarlo directamente en un concesionario o directamente de aquí? Y eso es importante porque casi la totalidad de los Mustangs importados, es decir, de las unidades americanas, son Mustangs que han tenido algún tipo de accidente y se han arreglado aquí. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Por qué se arreglan aquí y no se arreglan en Estados Unidos y se venden allí? Porque aquí se paga mucho más por un Mustang que no en Estados Unidos. Es decir, a la hora de importar un Mustang, si está estrellado no es un vehículo funcional, por lo que paga menos impuestos de importación, y en este caso al arreglarlo aquí y luego venderlo aquí, entonces pues puedes venderlo a un precio más alto del que te darían en Estados Unidos. E incluso puede ser que en algunos casos puede que ni te digan o ni sepas que sea un Mustang estrellado. Por eso es muy importante que a la hora de comprar un Mustang te fijes si es americano, y si es americano que te den todo el historial del coche, ¿no? Sé de conocidos, amigos que han comprado también un Mustang americano, que son conscientes que lo han comprado un Mustang estrellado, que lo han comprado a una persona fiable, que lo han arreglado bien, lo han podido ver al detalle, les han enseñado incluso las fotos del accidente. En este caso no hay problema, porque a veces puede ser por un golpe no grave, que no afecta al chasis, que no ha tenido un daño significante, pero puedes comprarlo por mejor de precio aquí en Europa. Y esto lo enlace con el segundo punto, como os decía antes, y es muy importante que os fijéis si el coche lleva packs Shelby. No existen semejantes packs Shelby, no existen parachoques Shelby originales, no existen kits Shelby que puedas poner en el coche, pero puede ser que te encuentres un EcoBoost de segunda mano con un presunto pack Shelby. Este pack Shelby es un pack de AliExpress Performance o similares, no tiene por qué ser de AliExpress, pero es mucho más barato un parachoques
de imitación que un parachoques original, aunque sea el del GT o aunque sea el del EcoBoost correspondiente, porque es más caro comprarlo. Entonces, siempre que veáis uno que lleva un pack Shelby o un parachoques Shelby, es porque probablemente ha sufrido algún daño y en vez de comprar el parachoques original, que es más caro, le ponen el parachoques Shelby. Eso no significa que todos los Mustangs que lleven un parachoque tipo Shelby sean Mustangs que han tenido un accidente. En Estados Unidos es mucho más común ponerle los parachoques tipo Shelby, ya sea del GT350 o ya sea del GT500, etcétera, en un Mustang, porque hay quien le gusta más. Yo personalmente no soy nada partidario de ponerle un pack Shelby. Recordemos, pack Shelby entre comillas, ya que no existen, un parachoques Shelby en un Mustang GT o en un Mustang EcoBoost, porque no es un Shelby, es un Mustang GT o es un Mustang EcoBoost. Da igual qué unidad sea, es un coche digno como para estar orgulloso y no intentar aparentar un coche que no es, ¿no? No existen esos packs oficiales. Shelby no vende parachoques del GT500 y demás por piezas para que se lo puedas montar, e incluso los que tienen el facelift, este tipo de faros, este tipo de parachoques, que es el del 2018 en adelante, como es esta unidad de aquí, no se ha hecho en Shelby, se ha hecho la que es anterior al restyling, por lo que si veis algún Mustang Shelby con este tipo de faros, el que son de la nueva generación, pues veréis que no es un Shelby original. Lo siguiente a tener en cuenta es el tipo de motor que quieras en el coche. En Europa existen los EcoBoost y los V8, el famoso V8, ambos son unos motores espectaculares, el EcoBoost también da un rendimiento espectacular, pero es importante que lo tengas en cuenta en varios aspectos, ¿no? Primero el tema impuestos, el tema consumo, el tema potencia, cambian bastante de un EcoBoost a un V8, aunque te pueda dar sensaciones similares ya que ambos son tracción trasera. Eso ya sí, tenlo en cuenta, sobre todo porque es lo que más se ajusta a lo que tú buscas y qué es lo que tú realmente quieres. Si, por ejemplo, estás decidido que quieras un Mustang que suene, que ruge fuerte, que sea muy potente y demás, busca una unidad que sea un V8 directamente, un GT. O si por lo cambio no te importa tanto la potencia, lo planeas utilizar bastante a diario, un EcoBoost te da más de 300 caballos y aún así es una unidad excelente que también puedes plantearte. No tienes por qué coger el V8 de toda la vida, el clásico americano, sino con un EcoBoost también puedes utilizarlo más de diario. Tened en cuenta que también existen los V6, que son los americanos. En Europa nunca se llegaron a comercializar los V6, pero también son una opción intermedia, que no llegan a la potencia del V8, pero dan más que un EcoBoost, pero tampoco tienen el consumo que da un V8 en sí. Así que si veis algún Mustang importado que sea un V6, también podría ser una excelente opción si, por ejemplo, buscáis algo intermedio, no tanta potencia como un V8, pero tampoco que sea un EcoBoost en sí. Queremos un motor atmosférico completo, pues en este caso un V6 también podría ser una grandísima alternativa. Y ya que hemos hablado de los motores, lo enlazo con el siguiente punto a tener en cuenta: los gastos. Es un coche que es caro de mantener en muchos aspectos. Por ejemplo, tenemos desde el impuesto de matriculación, el impuesto de circulación, ahora en Cataluña también tenemos el impuesto del CO2, que si cogemos un V8 pues vas a pagar mucho más de impuestos, y luego obviamente el consumo. Pero también hay que sumarle el seguro, que hay que tener en cuenta. Si os lo estáis mirando, es súper importante que os miréis antes cuánto os costaría un seguro del coche en vuestras condiciones, vuestra edad, vuestros puntos, los partes que hayáis entregado, que lo que habéis tramitado. Todo esto se tiene en cuenta a la hora de tener el precio del seguro, así que eso es algo importante a tener en cuenta. Yo, para que os hagáis una idea, como os dije en mi vídeo del coste del seguro, el coste del coche, dije que mi seguro era una opción que tenía con Ford, que me costaba 450 euros, pero ya para el segundo año me sube a 1.200 euros con las mismas condiciones. Era una promoción para el primer año seguramente, y ahora este segundo año pues ya tendré un precio normal de lo que costaría el seguro, que son unos 1.200 euros. Es cosas a tener en cuenta antes de compraros el Mustang para que luego nos pillen de sorpresa. Al igual que cambiar neumáticos, mirad cuánto cuestan los neumáticos, qué neumáticos os gustaría tener, mirad las medidas de la unidad que vayáis a comprar. Todas esas cosas tenedlas en cuenta antes de comprar el coche para que luego no sea un problemón, no sea una sorpresa tras sorpresa, porque si cambiar el aceite, que si luego hacer la revisión, cambiar cualquier filtro, ya va sumando y cada vez se hace más caro de mantener el coche. Es algo muy importante a tener en cuenta antes de hacer el coche, porque podemos encontrarnos con un Mustang por 30.000 euros y decir: hostia, qué buena unidad, es una oportunidad única, está muy bien de precio, me cuadra, está todo bien, y luego miraros también los gastos de mantenerlos cada año que supondría.
Y antes de pasar al último punto, hay algo más que puede parecer obvio, pero obviamente fijaos en una unidad que tenga lo que os guste a vosotros, ¿no? Es decir, si os gusta una configuración que tenga Magnerite, pues buscad un Mustang con Magnerite. Que queréis los asientos Recaro, pues buscad una unidad con los asientos Recaro. Que buscáis un color en concreto, fijaos en el color, ¿no? Id mirando las distintas opciones que haya y que se acerque más al Mustang que os gustaría tener con esos extras que también os gustaría añadir. Tened en cuenta que muchas veces añadir esos extras a posteriori puede ser imposible, como en el caso del Magnerite, o muy caro, como por ejemplo poner los asientos Recaro a posteriori. Suelen salir bastante más caro que no ya coger una unidad con los asientos Recaros montados. Y finalmente el último punto que hay que tener en cuenta, muy importante también, es dónde va a dormir el coche. Fijaos en vuestra plaza de parking, si es grande, si la rampa tiene mucha profundidad, si cabe bien, sobre todo porque es un coche grande. Sobre todo de largo, mide 5 metros. Los parkings europeos no suelen estar pensados para coches tan grandes, sobre todo en las grandes ciudades. Suelen ser parkings estrechos, con entradas complicadas, que no son muy anchas. Fijaos bien esto porque es un poco barco en algunos aspectos. Es muy largo, como decía, mide más de 5 metros, ancho llega a los 2 metros, así que fijaos que tengáis una plaza donde pueda caber bien el coche. Y también no solo caber, sino que tengáis espacio para abrir las puertas. Si habréis visto mi vídeo de 5 cosas que no me gustan del Mustang, una de las cosas que me quejo, y eso pasa con todos los coches que tengan unas puertas grandes, sobre todo al ser coupé, y es que necesitan mucho espacio para poder abrir la puerta. Es decir, necesitas tener un espacio considerable de apertura para que tú puedas salir del coche, porque si no vas a estar pegado en la puerta antes de poder salir. Si habéis visto mi vídeo de que mis vecinos dañan el coche, entenderéis por qué le pongo la foto y sobre todo por esos protectores. Si no lo habéis visto, ya sabéis qué ver después de este vídeo. Con esto yo me despido. Espero que estos puntos os sean útiles a la hora de mirar distintos Mustangs, o si os estáis planteando de compraros un Mustang, a la hora de tenerlo en cuenta. Sobre todo, fijaos de que no sea un coche accidentado, y si lo es, miradlo, el historial, qué información os dan, que sea lo más fiable posible, que la reparación esté bien hecha, etcétera. No tiene nada de malo comprar un Mustang que ya tiene un golpe y así os haga más barato o más bien de cuenta, pero fijaos sobre todo en que no haya daños estructurales, dejaos asesorar, informaos bien, porque luego es cuando vienen los dramas y los problemas. Con esto yo me despido, muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.